En Occidente le apodaron el Magnífico. Sí, pero en su propio imperio, entre su gente, le conocían como Kanuni. El legislador. Exacto. Y esa dualidad, esa es la clave de todo, ¿no? Hoy nos metemos de lleno en la figura de Solimán I, el 10º sultán otomano. Pues sí. Su reinado es, sin duda, el apogeo del poder otomano. Pero nuestra misión va un poco más allá de la crónica. Queremos entender cómo un solo hombre pudo ser, a la vez, el conquistador y el arquitecto de un estado. El poeta sensible y el padre que ordena ejecutar a su propio hijo. Exactamente eso. Pues mira, para intentar conectar esos puntos, la verdad es que tenemos un mosaico de fuentes muy rico. Tenemos los registros de sus campañas, las crónicas de los enviados europeos, que estaban fascinados y a la vez aterrorizados. Claro. Y por supuesto, sus propias leyes y sus poemas. El objetivo es ese, usar estas piezas para montar el retrato completo, no solo del sultán, sino del hombre que había detrás. Su historia en el poder arranca en 1520. Hereda el trono de su padre, Selim I. Y, a ver, lo primero que llama la atención es cómo lo describen. Sí, hay un enviado veneciano. Eso es. Lo pinta como un joven de 26 años, alto, esbelto, pero fuerte, de rostro amigable y buen humor. Cuesta un poco encajar esa imagen con la que tenemos de él. Cuesta sí, porque esa apariencia afable ocultaba una ambición y una determinación de hierro. Ya. Y esa determinación tenía un foco muy claro desde el primer día: Europa. Sus primeros movimientos no son para nada tentativos. Apunta directamente a las dos grandes espinas que sus antepasados no se habían podido quitar. Te refieres a Belgrado y Rodas. Exactamente. En 1521, solo un año después de subir al trono, se planta ante Belgrado. Y esto tiene un simbolismo brutal. Total. Hay que entender que su bisabuelo, Memes II, el conquistador de Constantinopla, se había estrellado contra esas murallas. O sea que Solimán al tomarla no solo gana una ciudad. No. Está enviando un mensaje. Está diciendo: yo soy el que completa la obra. Es un acto de autoafirmación. Y lo consigue, Belgrado cae. Y justo al año siguiente, 1522, va por la otra pieza, la isla de Rodas, el bastión de los caballeros hospitalarios. Uf, una fortaleza casi inexpugnable en mitad del Mediterráneo. El asedio fue terrible, duró 5 meses y las bajas otomanas fueron enormes. ¿De cuánta gente hablamos? Se habla de hasta 60.000 hombres, entre el combate y las enfermedades. Vaya. Pero la isla cayó, y aquí es donde se ve su mente estratégica. No eran conquistas al azar para ganar prestigio, razón de Europa. Y el siguiente destino en esa autopista era Hungría, la batalla de Mohács, en 1526. Mohács es uno de esos momentos que cambian la historia en un par de horas. Fue una masacre. Tanto así, El ejército húngaro, toda la nobleza del reino, aniquilado. El propio rey Luis II, que era un chico joven, murió ahogado en un arroyo mientras huía. y esto nos deja una de las frases más reveladoras de Solimán, ¿no? Sí. Se dice que al ver el cuerpo del rey, comentó: ciertamente vine en armas contra él, pero no era mi deseo que fuera aniquilado antes de apenas probar las mieles de la vida y la realeza. ¿Qué frase? Suena casi compasiva. Sí, pero es la compasión del depredador. Es de una frialdad absoluta Totalmente. Reconoce la tragedia, pero el resultado es el que es. ante el Sacro Imperio Romano Germánico. Los Habsburgo. Ahí empieza la partida de ajedrez por Europa. De verdad. Y el siguiente movimiento lógico, claro, era Viena. 1529. Sus ejércitos a las puertas de la ciudad. Fue el punto más profundo al que llegaron en Europa Central, pero ahí se encontró con su límite. Su primer gran fracaso. Sí, el asedio de Viena fue un fracaso. Fue una mezcla de todo. La defensa fue feroz, el tiempo fue espantoso, con lluvias torrenciales que lo convirtieron todo en un barrizal. Y la logística, supongo. Y la logística, claro. Líneas de suministro larguísimas y frágiles. Tuvo que retirarse. Pero esto no fue el fin, fue el comienzo de un conflicto constante. Y aquí viene algo que creo que rompe un poco la imagen que tenemos. Porque mientras toda Europa miraba con pavor hacia el Danubio, Solimán estaba jugando una partida a escala global. Fíjate, es que esa es una de las claves para entender su grandeza. Su visión era global. Mientras luchaba contra los Habsburgo, libraba una guerra durísima en el frente oriental contra la Persia safávida. La gran potencia chiita. Exacto. Lanzó 3 campañas enormes. No buscaba una batalla decisiva, sino el control estratégico.
Y lo consiguió. Se anexiona a Mesopotamia y entró en Bagdad en 1535. La antigua capital del califato abasí, sí. Y su primer acto público allí es restaurar la tumba de Abu Hanifa, que, a primera vista, parece un gesto solo religioso. Pero el cálculo político es brutal. Abu Hanifa fue el fundador de la escuela de jurisprudencia suní que seguían los otomanos. Claro, Al hacer eso, Solimán se estaba presentando ante todo el mundo islámico como el verdadero campeón del sunismo, en contraste directo con el Shah de Persia chiita, una jugada maestra de legitimidad. y aún hay más. Hay un tercer frente que a menudo se nos olvida por completo. El Océano Índico. Es que esto es alucinante. Totalmente. Al mismo tiempo que asediaba Viena y luchaba en Persia, tenía a su flota operando en el Mar Rojo, en el Golfo Pérsico y más allá, ¿Contra quién? contra los portugueses. Luchando por el control de las rutas comerciales, se jugaba el monopolio de las especias, el gran motor económico de la época. Vaya. Capturaron Adén, en Yemen, como base naval, y llegaron a enviar ayuda a sultanatos en Somalia y hasta en Aceh, en la actual Indonesia. Estaba librando una guerra económica global contra Portugal. Exacto. La capacidad de gestionar todo eso a la vez es asombrosa. Es que claro, después de conquistar Belgrado, media Hungría, Bagdad, te encuentras con un imperio que no es solo turco y musulmán. De repente gobiernas sobre húngaros católicos, serbios ortodoxos, árabes chiitas. ¿Un mosaico? ¿Cómo se legisla para un mosaico así sin que todo salte por los aires? Supongo que la Sharia, la ley sagrada, no era suficiente. No, no lo era. Y ahí está la genialidad de su otro apodo, Kanuni, el legislador. Solimán entendió que la conquista militar solo es la primera parte. Para que el imperio perdurara, necesitaba algo más. Necesitaba un andamiaje legal, un código secular que pudiera integrar a toda esa gente y que cubriera los vacíos de la Sharia en temas como impuestos, derecho penal, la propiedad de la tierra. Y de ahí nace el famoso Kanún. Exacto. Junto a su gran muftí, Ebu Sud Efendi, que era un jurista brillante, se embarcó en un proyecto colosal. Recopilaron sentencias, eliminaron contradicciones y crearon un código unificado, el Kanun Osmani. Las leyes otomanas. Y este código fue tan sólido, tan bien hecho, que se mantuvo en vigor, con modificaciones, durante más de 300 años. Fue la columna vertebral legal del imperio. Y dentro de ese marco, encontramos decisiones que hoy nos parecen sorprendentes para la época, como su protección a las comunidades judías. Sí, emitió un firman, un edicto real, denunciando los libelos de sangre. Esas acusaciones falsas de que los judíos usaban sangre cristiana en sus rituales, una plaga en Europa. Era una muestra de justicia, sin duda, pero también era puro pragmatismo. Un imperio estable necesita que todas sus comunidades se sientan seguras y sean productivas. La persecución es mala para los negocios, por así decirlo. Claro. Y esta misma idea de proyectar poder, justicia y sofisticación es la que impulsa su increíble mecenazgo artístico. Claro, no basta con ser poderoso, hay que parecerlo. Es ahí donde entra en juego la Edad de Oro otomana. Precisamente, Solimán invirtió fortunas en ello. Creó el Eli Girez, la comunidad de los artesanos, una especie de academia imperial de las artes en el Palacio de Topkapi. ¿Con cuánta gente? Llegó a tener más de 600 de los mejores artistas, calígrafos, pintores, joyeros. El objetivo era muy consciente, crear un estilo otomano único, una fusión de influencias que gritara poder y refinamiento. Y él mismo participaba en esa cultura, no era solo un mecenas, escribía poesía. Sí, bajo el seudónimo de Mujibi. ¿Qué significa amante? Y era un poeta bastante bueno. Hay un verso suyo que siempre me ha impresionado, viniendo del hombre más poderoso del mundo. La gente piensa que la riqueza y el poder son el mayor destino, pero en este mundo, un momento de salud es el mejor estado. Vaya, revela una faceta muy introspectiva. Muchísimo. Toda esa magnificencia necesitaba una expresión física, arquitectónica, y aquí aparece una figura clave, Mimar Sinan. El arquitecto jefe del imperio, un genio absoluto, a la altura de un Miguel Ángel, diseñó más de 300 edificios. Su obra cumbre, sin duda, es el complejo de la mezquita de Suleimanía en Estambul. Que la mandó construir sobre el antiguo palacio, lo cual ya es todo un símbolo. Es como decir, mi reinado es la nueva cima. Exacto. Y el complejo era como una ciudad en sí mismo. No era solo una mezquita. Para nada. Tenía madrasas, bibliotecas, un hospital, cocinas populares que daban de comer a miles de personas cada día. Era la encarnación de su visión, el poder al servicio de la fe,
el conocimiento y la caridad. Y no solo en Estambul, ¿no? No, también ordenó restaurar la cúpula de la Roca y las murallas de Jerusalén, las mismas que vemos hoy. Se estaba posicionando como el custodio de todo el mundo islámico. Pero claro, detrás de toda esta grandeza pública, de las conquistas, las leyes, las mezquitas, había un hombre, y su vida de palacio fue tan dramática y tan brutal como sus campañas. Aquí es donde la historia se convierte en una tragedia griega. Completamente. Y esa tragedia gira en torno a dos personas que lo cambiaron todo. Su esposa, Hürrem Sultán, y su mejor amigo, Pargala Ibrahim Pasha. Empecemos por Hürrem, conocida en Europa como Roxelana. Su historia es de película. Totalmente. Pasa de ser una esclava capturada en la actual Ucrania a convertirse en la esposa legal y favorita de Solimán. Y esto fue una auténtica bomba. Rompió con siglos de tradición. Los sultanes no se casaban con sus concubinas y desde luego no les permitían quedarse en la capital. Lo normal era enviarlas con su hijo a gobernar una provincia. ¿Y Hürrem no solo se quedó? Se quedó y se convirtió en su principal consejera política. Tanta influencia tenía. Inmensa. Mantenía correspondencia directa con reyes europeos, se involucraba en nombramientos, en la estrategia. Inauguró una era que los historiadores llaman el sultanato de las mujeres. Y todo porque Solimán estaba locamente enamorado de ella. Sí, hay un poema que él escribió que es increíblemente revelador. Sí, lo tengo aquí. Dice: trono de mi nicho solitario, mi riqueza, mi amor, mi luz de luna, mi amiga más sincera, mi confidente, mi propia existencia, mi sultana, mi único amor. Es una devoción total. Una devoción que tuvo consecuencias letales para otros. Y aquí entra la segunda figura, Pargali Ibrahim Pasha. Su amigo de la infancia, también de origen esclavo, griego. Su ascenso fue fulgurante. Solimán lo nombró gran visir, el segundo hombre más poderoso del imperio, y comandante de sus ejércitos. Eran inseparables. Tener a tu mejor amigo de segundo al mando suena ideal, casi de cuento, pero supongo que eso generó unos recelos enormes. Enormes. Ibrahim acumuló un poder y una riqueza sin precedentes, y se ganó enemigos por todas partes. Y su principal enemiga fue Hürrem Sultán. El conflicto era inevitable. Inevitable, porque Ibrahim apoyaba al príncipe heredero original, Mustafa, que era hijo de Solimán con otra consorte. Hürrem, lógicamente, quería que uno de sus propios hijos fuera el sucesor. Se estaba librando una guerra en la sombra por el futuro del imperio. Una guerra a muerte. Y Hürrem era un estratega brillante. Poco a poco fue sembrando la desconfianza en la mente de Solimán. Susurrándole al oído. Que Ibrahim se estaba volviendo demasiado poderoso, demasiado arrogante, y la paranoia del poder absoluto hizo el resto. El final es terrible. En 1536, después de cenar juntos, Ibrahim se fue a dormir. Esa noche, por orden directa de Solimán, lo estrangularon mientras dormía. ¿Matar a tu mejor amigo? Esto nos lleva al capítulo más oscuro de su reinado, la sucesión. El sistema otomano era brutal, no había primogenitura, ni en el mismo derecho al trono, lo que casi siempre desembocaba en guerra civil o en fratricidio para evitarla. Y el heredero más popular, el más querido por el ejército y el pueblo, era el príncipe Mustafa. El hijo de la otra consorte, Mahidevran. Para muchos era el más capaz, el que más se parecía a un joven Solimán. Y supongo que en la lógica otomana, ser el más popular te convertía automáticamente en el más peligroso. Exacto. De nuevo, Hürrem y su yerno, el nuevo gran visir, tejieron una red de intrigas. Convencieron a Solimán de que Mustafa estaba conspirando para derrocarlo. ¿Y él se lo creyó? Se lo creyó. En 1553, durante una campaña, convocó a Mustafa a su tienda. Cuando el príncipe entró, los eunucos mudos del sultán, sus verdugos personales, se abalanzaron sobre él y lo estrangularon con una cuerda de arco. Delante de su propio padre. Delante de su propio padre. Es que es difícil de procesar. Matar a tu propio hijo, viéndolo. Por mucha razón de estado que se quiera argumentar, te obliga a preguntarte qué queda del hombre después de algo así. Es la soledad más absoluta del poder. Se cree que Solimán lloró durante días, pero la decisión estaba tomada. Había sacrificado a su hijo para salvar, en su opinión, la unidad del imperio. El coste personal tuvo que ser devastador. ¿Y la tragedia no acabó ahí? Años después, ya fallecida Hürrem,
Sus dos hijos restantes, Selim y Bayezid, se enzarzaron en una guerra civil. Justo lo que se quería evitar. Selim, con el apoyo de su padre, derrotó a Bayezid. Este huyó a Persia con sus 4 hijos pequeños buscando refugio. ¿Pero no lo encontró? No. El Shah de Persia, a cambio de una cantidad indecente de oro, permitió que un verdugo otomano estrangulara a Bayezid y a sus 4 nietos. ¡Qué horror! El camino quedaba despejado para Selim. Completamente despejado. Solimán murió en 1566, a los 71 años, y no murió en su palacio, sino donde empezó todo, en el campo de batalla, en Hungría. Sí, durante el asedio de Sigetvar, fiel a su naturaleza hasta el final. Y su muerte se ocultó a las tropas durante 48 días, para no desmoralizarlas hasta asegurar la victoria. ¿Y qué hicieron con su cuerpo? Lo llevaron a Estambul y lo enterraron junto a su amada Hürrem en la mezquita de Süleymaniye. Pero su corazón y otros órganos fueron enterrados allí, en Hungría. Un final muy simbólico. ¿Y cuál es su legado visto con perspectiva? ¿Fue realmente el cenit a partir del cual todo fue cuesta abajo para el imperio? Esa idea de que la decadencia otomana empieza justo después de su muerte es un mito que los historiadores modernos han desmontado. ¿Así? Sí, prefieren hablar de un largo y complejo periodo de crisis y adaptación. El sistema que Solimán perfeccionó era increíblemente robusto y aguantó siglos. Dejó un imperio con una administración eficiente y un prestigio inmenso. Y para terminar, un dato que conecta su legado con nuestro presente de una forma totalmente inesperada. ¿El del Capitolio? Ese. Encima de las puertas de la Cámara de Representantes en Estados Unidos hay relieves de 23 grandes legisladores de la historia. Uno de ellos es Solimán. Lo que nos deja con una reflexión final. El reinado de Solimán es sin duda una edad de oro, pero debajo del brillo, las ejecuciones de su mejor amigo y de sus propios hijos sembraron semillas de inestabilidad. Y sentaron precedentes terribles. Claro, y esto nos lleva a preguntarnos, ¿hasta qué punto las grandes épocas de esplendor en cualquier civilización llevan inevitablemente dentro de sí los gérmenes de sus propias crisis futuras? Y si el precio de la grandeza siempre tan terriblemente alto.